Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 26, versículos 1 al 5. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: No desciendas a Egipto. Quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas las tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. En el podcast anterior vimos que Esaú le vendió su derecho de primogenitura a Jacob. El derecho de primogenitura, mencionamos, y también lo hemos mencionado en podcasts anteriores, que no solo incluye la porción extra de todos los bienes y de las riquezas de su padre, sino que también incluye las bendiciones de Dios. El derecho de primogenitura también incluye la responsabilidad como la cabeza espiritual de su casa. Esas tres cosas. ¿Y por qué Esaú renunció a todo esto? ¿Por qué lo hizo? Por un simple guiso de lentejas rojas. Por sus deseos de satisfacerse temporalmente. Los deseos de la carne. Los deseos de la carne representan las cosas que este mundo ofrece, pues. Fue más importante para él satisfacer sus necesidades, sus deseos temporales, que las cosas de Dios. Eso fue un desprecio a las cosas de Dios. Claramente no le dio valor a su derecho de primogenitura. Es por eso de que desde aquel día él fue llamado Edom. Su nombre cambió a Edom, que significa rojo. Ese nombre le recordará por el resto de su vida el gran error que cometió ese día al rechazar las cosas de Dios. En esta ocasión, Esaú siguió o escogió el camino terrenal, el camino de este mundo, y no el camino espiritual. Rechazó no solo su primogenitura, sino que todo lo que abarca con sus derechos de primogenitura. Pero ¿saben una cosa? Dios supo que todo esto iba a pasar. Aquí vemos la soberanía e omnisciencia de Dios. Él sabe el pasado, presente y futuro. Y se lo dijo a Rebeca desde antes que ellos nacieran, desde su vientre. El mayor servirá al menor. Eso fue lo que le dijo a Rebeca. Pero esto no se acaba aquí. Veremos en el próximo capítulo que esta historia continúa y vamos a ver cómo va a terminar todo esto. Pareciera como una novela porque es como una telaraña de engaños, pero eso lo veremos en el próximo capítulo. Aquí en el capítulo 26 se hace una pausa y se enfoca en Isaac. No se menciona mucho de Isaac en el Antiguo Testamento, excepto por el capítulo 25 y 26, y mucho antes cuando se mencionó lo de su sacrificio, porque comparándolo con la cantidad de capítulos dedicados a Abraham, son 14
capítulos de la Biblia dedicados solamente a Abraham y a su descendencia con Jacob, su hijo Jacob. Tiene 11 capítulos que trata de él y luego su hijo José. Vamos a ver aquí en el capítulo 26 a Isaac, a Abimelech y se menciona también a Rebeca. Como mencioné, este es uno de los pocos capítulos dedicados a Isaac, en donde se mencionan uno de sus grandes errores, que al igual que a su padre, Abraham, él engaña a Abimelech, pero también nos demuestra la gracia de Dios, ya que Dios lo protegió y lo bendijo también. ¿Y por qué lo hizo? Por ser descendencia de Abraham. Dios siempre cumple sus promesas, aun cuando no lo merecemos. Dios nos ama y tiene misericordia sobre nosotros. Así como Abraham fue cometiendo errores, él poco a poco fue creciendo en su fe. Y vemos que asimismo fue con Isaac, su hijo, que vemos claramente el tema de decepción y la intervención de Dios. Vemos aquí que aparece Abimelech. Y quiero añadir que, como ya lo he mencionado anteriormente en el podcast del capítulo 12 de Génesis, el nombre de Abimelech entre los filisteos es como un título. O sea, significa mi padre es rey en hebreo. No es el mismo Abimelech que fue el que apareció con lo de Abraham muchos años atrás. Es otro Abimelech. El nombre de Abimelech simboliza autoridad, liderazgo. Muchas veces en la Biblia con relación a dilemas éticos y morales. Cuando vemos el nombre de Abimelech mencionado, pues se refiere a eso, a ese tipo de temas. Es más bien usado entre los filisteos como un título, así como lo dije, así como pasa entre los egipcios, que ellos llaman a su rey con el título ¿de qué? De faraón. El nombre de Abimelech, Melech significa padre. El rey es mi padre es rey. El nombre de Abimelech también aparece varias veces en la Biblia, en Génesis, en el libro de Jueces, en el primer y segundo libro de Samuel, en el primer libro de las Crónicas, capítulo 18, versículo 16, y así. En el versículo 1 dice así: y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. ¿Dónde quedaba Gerar? G-E-R-A-R. Gerar se encuentra en la región de los filisteos, cerca del sur de Canaán, Egipto, probablemente en lo que es actualmente hoy día el sur de Israel. Muchas veces se identifica como la zona que rodea la actual Gaza. Vemos que Isaac, viendo que había hambre en la tierra, decidió salir de ahí. No se sabe si su destinación final era Egipto, como lo había hecho Abraham, su padre, años atrás, cuando también hubo hambre en la tierra. En Génesis capítulo 12, versículo 10, dice así: pero hubo hambre en el país, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. Aquí, a pesar de que el Señor le había dicho a Abraham que les daría todas las tierras de Canaán, vemos que él confió más en lo que el mundo le ofrecía en Egipto, en vez de la providencia del Señor. Él supuestamente se debió de haber quedado ahí, pero porque había hambre, entonces él se fue a Egipto. Decidió irse por sí mismo a Egipto. Recuerden que él apenas estaba comenzando en su caminar con el Señor y después fue creciendo poco a poco, fue comenzando a confiar en el Señor, en su providencia.
Y a pesar de todo eso, o sea, de todo lo que pasó en Egipto, el Señor lo protegió y lo bendijo. A medida que Abraham cometió sus errores, todas esas experiencias permitieron que su fe se engrandeciera cada vez más y más. Así como cuando pasamos tiempos difíciles, esas tribulaciones que pasamos nos ayuda a engrandecernos y acercarnos más al Señor. Es cuando más cerca debemos estar del Señor en vez de alejarnos. Satanás siempre hace todo lo posible para que uno se aleje de las cosas de Dios. Entonces ahora parece que Isaac hace lo mismo. Hay hambre y sale de donde estaba para ir a Gerar. Pero hay una diferencia. Aquí el Señor le va a dar instrucciones específicas. Él se le va a aparecer a Isaac y le dice que no descienda a Egipto. Dice en el versículo 2, el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Lo que pasa es que Egipto estaba bien equipado. O sea, tenía el río Nilo que daba al océano. Y esto era muy bueno para la agricultura. Llovía constantemente. O sea, no había falta de agua. Canaán representa la tierra de la fe. Y Egipto representa el mundo. Es como recurrir al mundo, a los deseos de la carne, a la vida terrenal, en vez de recurrir a lo espiritual. Recuerden que nuestra verdadera casa está en el reino de los cielos y tendremos vida eterna. Esto aquí es temporal. Bueno, continuando con el versículo 2. Fíjense que aquí dice que el Señor se le apareció a Isaac. ¿Cómo o de qué manera se le habrá aparecido el Señor? No dice aquí, pero fue lo suficientemente grande como para que Isaac lo obedeciera. Esto nos demuestra que Isaac tenía por lo menos una relación con el Señor. Anteriormente vimos que Isaac oró al Señor por su mujer, por Rebeca, porque ella era estéril, y el Señor lo escuchó, y Rebeca concibió. Esto fue en Génesis capítulo 25, versículo 21. Dice, Isaac oró al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril, y el Señor lo escuchó, y Rebeca, su mujer, concibió. O sea que esto fue un hecho. ¿Y ahora qué pasa? El Señor se le aparece a Isaac. El Señor le da instrucciones específicas a Isaac y él obedeció. Isaac no fue a Egipto. Él se mantuvo en esa región. Esa fue la misma región en la que Abraham ya había habitado ahí, en Gerar, muchos años atrás. ¿Y qué más le dice el Señor a Isaac? Vamos a ver. Versículo 3 dice así. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Es más, el Señor se le había aparecido a Abraham en varias ocasiones también. En Génesis capítulo 12, versículo 7, en Génesis 17, versículo 1, y de diferentes maneras. Él, al igual que a Isaac, Dios le dio su promesa abrahámica. Y el Señor estableció su pacto con él. Y vemos cómo aquí, en el versículo 3 al 5, el Señor le confirma o le renueva esa promesa a Isaac, el hijo de Abraham, como se lo había prometido a su padre anteriormente. En Génesis 15, 18, dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande
el río Éufrates. En Génesis 22, versículos 16 al 18 dice, y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. En el libro de Salmos, capítulo 105, versículos 8 y 9 dice, para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac. Estas fueron las obras maravillosas del Señor en favor de Israel, que aparece aquí en Salmos, capítulo 105. ¿Qué dice en el versículo 4? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esto se lo dijo el Señor a Abraham. En Génesis capítulo 15, versículo 5, dice, el Señor lo llevó fuera y le dijo a Abraham, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Y bueno, así mismo, el Señor cumplió sus promesas. Su descendencia es grande. En Génesis capítulo 22, versículo 18, dice así, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. En el libro de Éxodo 32, versículo 13, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo, y les dijiste, yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado, daré a sus descendientes, y ellos la heredarán para siempre. En Éxodo 32:13, Él cumple su promesa a pesar de que no la merecemos. Aquí en Éxodo, esto fue cuando Moisés había regresado del monte Sinaí y su pueblo había edificado un becerro de oro y lo habían adorado y le ofrecieron sacrificios y la ira del Señor estaba sobre ellos. Moisés le suplicó al Señor por su pueblo. Él interfirió por su pueblo. Luego en Hechos capítulo 3 versículo 25 y Gálatas 3:8 vemos que serán benditas todas las naciones. Hechos 3:25 dice, ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres, al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Gálatas capítulo 3 versículo 8 nos dice, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Versículo 9, así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. O sea, nosotros todos los que no somos judíos, los que se les llama los gentiles, que son todos los que no son judíos, pero tenemos fe en el Señor, somos bendecidos. Somos bendecidos debido a Abraham. Somos sus descendientes espirituales. Entonces, ¿por qué el Señor dijo esto? Multiplicaré tu descendencia y todo eso. Pues veamos qué nos dice el versículo 5. ¿Por qué bendijo Dios a Abraham? Dice versículo 5, porque Abraham me obedeció
y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Recuerden que la prueba mayor de Abraham fue cuando Dios le pidió que sacrificara a su primogénito único hijo, que fue el hijo que tuvo con Sara, el hijo prometido, Isaac. Para Abraham, Isaac fue su mayor tesoro, el hijo que Dios le prometió después de tantos años, el hijo de la promesa. No Ismael, sino Isaac. Y esto fue en Génesis, en capítulo 22. Si no han escuchado esos podcasts acerca del capítulo 22, se los recomiendo. Y hagan una pausa y lo escuchen. Esta fue la prueba mayor. Tanto Abraham, el padre de Isaac, como su hijo Isaac fueron obedientes, los dos. Abraham fue obediente a su padre, a nuestro Señor, Dios nuestro Señor. Y Isaac obedeció a su padre, Abraham. ¿Por qué digo esto? Porque Isaac no se opuso a ser sacrificado. Él le hizo caso a su padre Abraham y lo obedeció. Y mencionamos que esto es una prefiguración de Dios, nuestro Señor, una prefiguración de nuestro Padre, Dios sacrificando a su primogénito, su único Hijo Jesús, sacrificando a Jesús en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Jesús obedeció a Dios nuestro Señor, a su Padre, así como Isaac obedeció a Abraham. Jesús se ofreció como sacrificio cumpliendo la voluntad de Dios, nuestro Señor, para llevar a cabo la promesa de salvación. Vimos cómo el Antiguo Testamento, una vez más, apunta al Nuevo Testamento. El ángel del Señor detuvo a Abraham de sacrificar a su hijo Isaac, y Dios le proveyó de un carnero en su lugar, y llamó ese lugar el Señor proveerá. Y fue en el Nuevo Testamento que el Señor proveyó el sacrificio máximo, el Cordero de Dios que quitó los pecados del mundo. ¿Quién fue? Jesús nuestro Señor. Él es el Cordero de Dios, el Cordero sacrificado. Solo se necesitó de un solo sacrificio, el mayor sacrificio de todos, de Jesús nuestro Señor, para quitarnos los pecados del mundo. En Génesis capítulo 22, versículo 16, dice así: y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente, y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Ya hemos visto en estos versículos cómo Dios renovó sus promesas, su promesa a Isaac, la promesa que le había hecho a Abraham. Nosotros, los creyentes, los que aceptamos el regalo de salvación, y tenemos una relación con el Señor, somos parte de las promesas de Dios y debemos confiar en el Señor y debemos recordarnos siempre de sus promesas. ¿Y a qué me refiero? A que Jesús vendrá por nosotros, su segunda venida, en donde tendremos vida eterna junto al Señor, en nuestra verdadera casa, la Nueva Jerusalén. Seremos transformados y tendremos un cuerpo nuevo, una vida nueva. Recuerden que estamos como viviendo en tiendas, así como Abraham, como Isaac y Jacob. Nuestra verdadera casa es el reino de Dios, al que somos herederos como hijos adoptados de Dios. Tenemos ese derecho como de primogénitos.
mientras estamos en este mundo, en este cuerpo físico que tenemos, debemos habitar en las tiendas del Señor. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A caminar en Cristo, en obediencia a su palabra. Debemos por lo menos intentarlo. Es una batalla diaria, porque después de todo nuestra naturaleza es pecaminosa. Nacimos con pecado. Entonces, como decía, caminar en Cristo en obediencia a su palabra. ¿Le dedicas suficiente tiempo al Señor para conocerlo, para conocer su palabra y también no solo conocer la palabra, sino ponerla en práctica? Lo importante no es solo saberla, sino vivirla. Hay que vivir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es un verbo. ¿Qué quiero decir con eso? Que es acción. Es aplicable a nuestra manera de vivir. Entonces debemos conocerla, practicarla, vivirla. Pon en práctica las enseñanzas del Señor. En el próximo podcast veremos que a pesar de la decepción y del engaño de Isaac, Dios lo protege y cumple su propósito. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.